Hola a todos quienes van a escuchar un nuevo episodio que traigo en mi canal N11. Voy a conversar de un tema muy interesante en estos tiempos, sobre todo asociado al tema de educación. Y me voy a referir al tema de la sexualidad, nuestra libertad y lo que está sucediendo con esto que se llama educación sexual integral. Y para eso traigo un gran invitado con quien voy a estar conversando de los temas candentes que están ocurriendo en torno a ello en Argentina y yo haré mis acotaciones en nuestro país, Chile. Así que espero que te puedas quedar hasta el final, que puedas hacer tus comentarios y darle like para poder apoyar estos espacios de la libertad. Así que espero que te puedas quedar para poder tener esta conversación tan grata que traigo con un gran invitado. Y aquí estamos en casa con el profesor, con abogado Jorge Escala, quien es abogado de la Universidad Nacional de Córdoba, autor de 13 libros y además ha escrito varios artículos muy interesantes relacionados con temas específicos de bioética y otros adicionales y ha tratado en más de 800 conferencias. Muy pronto también va a tener una conferencia relacionada a este tema en Argentina y en otros países. Y es profesor universitario de bioética, tiene una destacada trayectoria académica laboral y yo tuve la ocasión de conocer parte de su libro a raíz de un texto que yo estaba leyendo y que a todos ustedes le invito a ver ese episodio de Movimientos Antigéneros, porque precisamente en ese libro de Karina Bárcenas cita, refutando evidentemente al profesor Jorge Escala, y ahí fue donde decidí tomar el contacto. Pero antes de eso, voy a saludarlo. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, Monse, ¿cómo andás? Buen día. Muy bien, y esperando que podamos conversar de tantas cuestiones que surgen en relación a este tema, que a muchos padres también le está preocupando, y particularmente acá en Chile. Así que interesante que podamos tener esta grata conversación a raíz de su libro, que precisamente habla del género como herramienta de poder. Así Bien, que ahí ¿cómo no? quiero que podamos ver como una parte introductoria, porque el título me parece, más allá de lo que quiere expresar como contenido, efectivamente se está utilizando hoy en día como esa herramienta en donde muchos políticos también están creando leyes, están participando en una serie de proyectos y también hay un financiamiento importante que está viniendo del Estado, al menos en el caso de Chile, en relación a este tema del género. Parece que hay como ya una obsesión en torno a adentrarnos en la primera infancia y eso me parece que va a ser muy interesante de conversar con usted, profesor, y que pueda imbuirnos de este tema suyo que también ha hecho conferencia. Sí, mira, a ver, partamos de la base muy sencilla. Cuando un tema es ideológico, digamos, no es una cuestión académica, no es una cuestión de conocimiento. El conocimiento se impone por sí mismo. La verdad tiene una fuerza propia que hace que todo el mundo la termine reconociendo. El todo es mayor que la parte, digamos. Bueno, todo el mundo lo reconoce, se da cuenta, es sentido común. En cambio, cuando yo quiero hacer algo ideológico, un contenido ideológico, un conocimiento, entre comillas, ideológico, lo tengo que imponer por la fuerza. Y hay un solo dato que nos permite vislumbrar esto. Hay una agencia de Naciones Unidas para el género. No hay ninguna agencia de Naciones Unidas para la matemática, no hay ninguna agencia de Naciones Unidas para la literatura, no hay ninguna agencia de Naciones Unidas para la astronomía o para ningún conocimiento que sea tangible, digamos, conocimiento que tenga que ver con la inteligencia y que sea captado por la inteligencia. Si hay una agencia de Naciones Unidas para el género es porque se quiere imponer el género. Pero si se quiere imponer desde el punto de vista económico y desde el punto de vista geopolítico, porque una agencia de Naciones Unidas tiene un poder geopolítico, eso significa
que ahí no hay verdad, que ahí lo que hay es un determinado conocimiento que sirve para una determinada política que se intenta imponer a nivel mundial. Por eso está a nivel de Naciones Unidas. Así como hay una agencia de género en Naciones Unidas, también tiene a nivel, digamos, regional, la OEA también tiene su agencia de género. La Corte, el Comité Interamericano de Derechos Humanos se dedica a imponer el género a nivel, digamos, jurídico de los países latinoamericanos. Entonces, acá estamos frente a no una cuestión de tipo intelectual, no un conocimiento científico, sino que estamos ante un conocimiento ideológico o una imposición ideológica que tiene objetivos claramente determinados. Entonces, esto creo que es bastante sencillo y eso explica que en Chile están poniendo mucho dinero para extender esta ideología de género. En la República Argentina, hasta el 10 de diciembre del año pasado, era impresionante. Para hacerse una idea, el Ministerio de la Mujer, que se dedicaba a imponer la ideología de género, tenía un presupuesto de 100 millones de dólares anuales. Solo el Ministerio de la Mujer. Después estaban las agencias de género de cada uno de los departamentos de los distintos ministerios. O sea, el dinero que gastó la República Argentina para intentar imponer la ideología de género es incontable. Claro, esto cambió el 10 de diciembre con las nuevas autoridades. 10 de diciembre del 2023 asumen las nuevas autoridades. Javier Milei asume la presidencia, Victoria Villarruel la vicepresidencia. En su campaña habían dicho que querían eliminar la ideología de género y empezaron. Ya no existe más el Ministerio de la Mujer, no existe más el INADI, el Instituto Nacional para la Discriminación, o digamos contra la discriminación supuestamente, pero que se dedicaba a discriminar imponiendo el género, y se están eliminando todas las agencias de género, todos los ministerios a nivel nacional. Creo que, no sé si con esto creo que respondí tu pregunta. De hecho, ahora que lo que señala los ministerios, ahora que señala el tema de este gran financiamiento que que se tuvo en Argentina, efectivamente, para las personas que quieren conocer, que quieren indagar de este tema, es importante tener que ver los dos lados ya al momento de argumentar entre comillas, por las razones que después indicaré. Porque precisamente cuando uno empieza a ver este tema del género, comienza a tratar de entrar en conocimiento, se va dando cuenta de la temática y de los argumentos que siempre hay en contra en relación a las personas que no estamos con este tema de la ideología. Por eso es que hablo de los movimientos antigénero, que es como nos llaman. Los movimientos antigénero que nos basamos en temas religiosos, que nos basamos en temas de estar en contra de algo del género y por lo tanto generamos esta discriminación. Entonces, ahí en ese libro de Karina Bárcena, que lo cita usted y que hace una refutación señalándolo además que usted es de ultraderecha. Entonces, esa catalogación a mí ya me da la primera alerta, porque de hecho, para refutar, ellos utilizan a los autores y lo hacen llamar como ultraderecha. Entonces, a mí me surge la duda, porque yo digo, si a nosotros nos catalogan de ultraderecha porque estamos defendiendo la vida, porque defendemos la libertad y la propiedad privada, entonces, a contrario sensu, yo debería decir que toda la gente de izquierda entonces está en contra de la vida, está en contra de la libertad y está en contra de la propiedad. Por lo que, ergo, diría que toda persona entonces que se catalogue como de izquierda debería estar entonces en contra de estos tres presupuestos. Lo que me parece que por sentido común eso no debería ser viable. Debería dejarse como a reflexión de las personas cuando critican tanto o catalogan tanto de a nosotros de llamarnos como antigéneros o de llamarnos como ultraderecha. Y eso es una carga muy importante que se da en este contexto, particularmente acá en Chile, porque acá tenemos el Ministerio de la Mujer que hace muy poco sacó una ley, un proyecto de ley que después fue efectivamente
ya ley como tal, que tiene que ver con la erradicación de la violencia contra la mujer. Cuando uno lee y uno dice, con esto entonces vamos a resolver el tema de la violencia contra la mujer, surgen ciertos tópicos muy repetitivos y que finalmente uno como abogado comienza a relacionar cuál es la efectividad de ello. Entonces, cuando uno dice, vamos a cuestionar el tema de si realmente debe existir un Ministerio de la Mujer, nos entramos con estas cuestiones y que tienen que ver con la erradicación de la violencia contra la mujer, que tienen que ver con la perspectiva de género, que tienen que ver con la ideología de género como tal, porque efectivamente lo que hay ahí son cuestiones ideológicas, cargadas de ideología y que se financian con temas públicos. Entonces, cuando tú le quitas el financiamiento, efectivamente ya no hay de dónde agarrarse para poder seguir difundiendo o seguir estableciendo esto como una obligatoriedad. Y eso me parece algo esencial que está tomando Argentina. Lamentablemente nosotros no lo vamos a poder tomar hasta después del 2026, porque ahora último ya hay nuevos dineros que comienzan a implantarse para financiar ideología de género para este tema de la educación sexual integral. Entonces, eso ya es una alerta de todas las cuestiones que se vienen cuando el presidente Boric anuncia que va a haber un aumento del presupuesto anual de la nación y que precisamente ese aumento del presupuesto va en su gran mayoría a temas de ideología de género. Lamentablemente, esa cuestión de hoy en día está muy, muy anidada, está muy arraigada en varios políticos, que cuando hablan de la ideología de género lo ven como un gran salto al progreso, eso como punto primero, y además después comienzan a señalar de que los padres ya no deben inmiscuirse en esas cuestiones porque el niño tiene la libertad para poder decidir y consentir. Algo que usted ya tiene que haber escuchado de Irina Montero en España, cuando hablaba de que a raíz de este tema del consentimiento decía, bueno, si los niños quieren, están en su completa libertad de decidir. Y esas cosas son realmente preocupantes porque es una ola que comienza a penetrar desde Europa hasta acá y sinceramente, claro, en el caso de Argentina se está viendo ese cambio importante que, que es con respecto al quitar el financiamiento, quitar este tema del Ministerio de la Mujer, que finalmente lo que ha hecho es prácticamente continuar con el tema ideológico, no hace ninguna otra contribución, particularmente con el tema del femicidio también. O sea, estamos considerando que la vida de una mujer vale más que la de un hombre, y en un mismo contexto, en un mismo delito de homicidio como tal, cuando hablamos de la perspectiva de género. O sea, ahora ya llegamos ya a lo irrisorio de decir que hasta las construcciones se tienen que hacer con perspectiva de género, que las resoluciones tienen que hacerse con perspectiva de género y que no tiene que ver con una igualdad entre hombre y mujer. Perspectiva de género significa que en definitiva haces igual una discriminación en razón del género. Entonces eso a mí me parece importante, profesor, de tal vez un poco desmigar esta cuestión del género, porque tiene varias aristas y esas aristas están conectándose en todos los aspectos de la vida individual de cada uno. Bien, sí, ahí son como varias cosas. Primero, desde el punto de vista jurídico, digamos, lo grave de la llamada perspectiva de género es que se invierte la carga de la prueba. Es decir, cuando yo afirmo algo, desde el punto de vista jurídico, lo tengo que probar. O sea, acá no es cuestión de que yo digo que sucedió tal cosa y el juez me cree y entonces falla, dicta la sentencia en función de lo que yo le dije. No, no, las cosas tienen que probarse. Yo digo que sucedió esto y lo tengo que probar. El asunto es que con la llamada perspectiva de género o con la mirada de género, como se quiera decir,
en la justicia, lo que se está diciendo es, te creo, compañera, te creo. O sea, la justicia tiene que creerle a la mujer lo que diga, lo que denuncie. Y es el varón el que tendría que probar que eso no existió o que no fue así, lo cual significa invertir la carga de la prueba. Ya el que afirma una cosa no tiene nada que probar, sino que el que tiene que probar es el denunciado. Pero claro, esto es una locura porque, por ejemplo, la mujer dice, me golpeó. El varón dice, no te golpeé. ¿Y cómo hace para probar que no la golpeó? O sea, no hay forma de probar. O sea, se lo pone al varón en un brete donde no tiene pruebas para acreditar que no sucedió lo que realmente no sucedió. Entonces, me explico, eso es lo grave. Entonces, yo estoy condenando por condenar. Por supuesto, ¿qué pasa? Todo esto tiene ida y vuelta, es una moneda y toda moneda tiene dos caras. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchas denuncias falsas. Una mujer dice, mi marido me golpeó y como me golpeó, lo echo de la casa, lo llamo a la policía, viene, lo busca, lo denuncia, la policía se lo lleva, patitas para afuera, y él no puede probar nada, ¿no? ¿Cómo prueba que no lo golpeó hace 4 meses o hace 2 años? Porque las denuncias también tienen esa cuestión. No denuncian hechos sucedidos inmediatamente, porque si la mujer dice me golpeó hace 15 minutos, viene un médico y puede constatar si hay señales de golpes o no. Pero si la mujer dice me golpeó hace 4 meses, ¿cómo hago yo para demostrar de que hace 4 meses no la golpeé? O sea, es absolutamente imposible. Entonces, se le crea a la mujer, se condena al varón, ¿y qué pasa? Y lo que suele pasar es que algunos de esos varones denunciados injustamente, bueno, dicen, está bien, me divorcio, se acabó el tema, pero otros se toman venganza. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que la violencia contra la mujer, cuando se aplicaron estas leyes de género o esta perspectiva de género en la justicia, los delitos contra las mujeres, en lugar de disminuir, aumentaron. Por esto que acabo de decir. Denuncia falsa, venganza, y entonces no hay víctima, sí, víctima real. Pero el origen de esa víctima real es una denuncia falsa hecha por la propia mujer. Entonces, la otra cara de la moneda, esto no solo que pasa en Argentina, que han aumentado los delitos contra la mujer, la violencia contra la mujer ha aumentado con estas leyes, sino que pasa en España y pasa en todo el mundo. O sea, esto ha sido así. Ha sido la consecuencia de, como suele suceder siempre, que uno se excede en materia de justicia, se hace un desequilibrio y ese desequilibrio tiene un costo y el costo es por el lado contrario. Entonces, esto con relación a la perspectiva de género desde el punto de vista judicial, jurídico, pero claro, esto mismo hay un montón de otras consecuencias. A ver, ¿por qué la izquierda, digamos, por qué en esas críticas dicen que yo soy de ultraderecha o que es de ultraderecha cualquiera que diga que la cuestión de género es una ideología y que no tiene ningún fundamento científico? Por una razón muy sencilla, no pueden debatir ideas porque no tienen ideas. El ideólogo de género sabe que está mintiendo, pero precisamente como sabe que está mintiendo, no quiere entrar al debate de ideas. Y la manera de no entrar al debate de ideas es desacreditar al que piensa diferente, desacreditar al que está en la vereda de enfrente. Entonces es nazi, es fascista, es ultraderechista, es católico intransigente, es ultrarreligioso, lo que sea. Entonces yo lo desacredito no con una idea superadora, no demostrando que tengo razón, sino que ataco a la persona. La falacia ad hominem, que es viejísima, la inventaron los sofistas hace más de 2000 años. Entonces yo ataco a la persona, como no puedo atacar las ideas, ataco a la persona. Con lo cual yo ya estoy, todos los adjetivos negativos ya estoy acostumbrado. A ver, y en general los adjetivos negativos lo hacen mucha gente que puede ser de izquierda, por ejemplo. Pero yo no digo que ellos son de izquierda, no digo que son de ultraizquierda, no digo que son marxistas, no digo que son... porque no me interesa, yo quiero debatir las ideas. Yo digo, el género no existe, lo que existe es el sexo, varón y mujer, y se acabó, no hay otra cosa. Y la persona tiene que ser integrada, la persona tiene, cualquier persona humana tiene 3 dimensiones. Una dimensión espiritual, la inteligencia, la voluntad, la libertad,
una dimensión material, biológica, el cuerpo. El cuerpo, necesitamos alimentarnos, el cuerpo que desarrolla un montón de operaciones, podemos ver, vemos con los ojos, tenemos el sentido del tacto, y después tiene una dimensión psicológica que hace como de intermedio entre el espíritu y la materia. Esa dimensión psicológica donde tenemos los sentimientos, donde tenemos las pasiones, donde tenemos los afectos. Entonces, una persona normal tiene que tener integradas las tres dimensiones: la espiritual, la psicológica y la biológica. Entonces, si yo digo que el sexo es solo el aspecto biológico, lo limito al aspecto biológico, y que el género sería el aspecto psicológico, y esos dos aspectos no tienen ninguna relación entre sí, entonces yo estoy inventando un hombre, un ser humano completamente fracturado, y un ser humano que no puede tener armonía. Entonces, efectivamente, el sexo es el aspecto biológico, y ese aspecto biológico no puede modificarse. Todas mis células son masculinas, todas las células tuyas, Monse, son femeninas. Eh, y entonces esto no se puede modificar, o sea, nos tendrían que matar para cambiarnos el aspecto biológico. Pero si mi aspecto biológico es masculino y el tuyo es femenino, el psicológico y el espiritual, el mío tiene que ser masculino y el tuyo tiene que ser femenino, punto. Y no hay vuelta de hoja. De lo contrario, habría una falta de armonía que crearía un montón de conflictos. Y eso es lo que sucede con las personas que son homosexuales, bisexuales, transexuales, transgénero, etcétera. Pongan todos los nombres que quieran. El problema que tienen, más allá de que pueda haber alguna cuestión que distinga una de otra, el problema que tienen, fundamental, es que carecen de unidad sexual, carecen de identidad sexual. Entonces, tienen un aspecto material, biológico, que está condicionado, determinado hacia la feminidad o hacia la masculinidad, y en sus aspectos psicológico o espiritual, quisieran ser lo que no son. Y entonces, como quisieran ser lo que no son, entonces empiezan con la fantasía, pero una fantasía que se chocan contra la pared, porque son lo que son. Entonces, no es que el aspecto biológico condicione al psicológico y al espiritual, no, es que el ser humano es una unidad con tres dimensiones. Y entonces esas tres dimensiones tienen un modo de expresarse que es femenino o que es masculino, y no hay otro más, no hay otra alternativa. Entonces, esto que desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista antropológico, todo esto que puedo demostrarlo desde el punto de vista científico y desde el punto de vista filosófico y desde el punto de vista teológico, es lo que no quieren debatir los ideólogos de género, porque no tienen ningún argumento biológico, ningún argumento psicológico, ningún argumento filosófico y ningún argumento religioso o teológico como para poder decir de que efectivamente una persona puede estar fracturada y puede tener un sexo biológico masculino y un sexo psicológico femenino. Me explico, entonces es imposible debatir con una persona que no quiere debatir porque sabe que está mintiendo. Lo que pasa que miente porque quiere un objetivo político, un objetivo social. Y a ver, lo hago, perdón, no, a ver, voy a nombrar dos personas y las voy a nombrar, digamos, muy negativamente. Alberto Fernández y Boric, el presidente anterior de la Argentina, el presidente actual de Chile. A ver, ¿quién puede votarlos? O sea, a ver, no hablo de Boric porque soy extranjero, digamos, pero si hablo de Alberto Fernández, ¿quién puede votar a Alberto Fernández? Alberto Fernández solo lo puede votar una persona que tiene, digamos, que no piensa, que tiene, digamos, funciona con otro tipo de parámetros, parámetros sentimentales o parámetros ideológicos. Le han lavado el cerebro y por eso vota a un impresentable. No quiero meterme
porque soy extranjero, es decir, no quiero meterme con Chile, pero me da la impresión, visto desde afuera y pidiendo perdón a todos los chilenos, que son ustedes los que tienen que juzgar a su presidente, pero yo las cosas que he visto que ha hecho el señor Boric me parece que son así tan impresentables como las de Alberto Fernández. Mm. Y bueno, y sin embargo hay gente que lo vota. ¿Por qué hay gente que lo vota? Porque si yo tengo un chico que desde los 3 años que empieza la escolaridad, le digo que cuando tenga 18 años puede ser varón, puede ser mujer o puede ser lo que quiera, entonces ese chico en realidad llega a los 18 años y no sabe si es varón, mujer o un pez espada. Y esa persona desorientada, esa persona lo han puesto contra sus padres, diciendo que él puede elegir y que los padres no se tienen que meter con la ESI, etcétera, etcétera, con esa educación sexual integral, como le quieran llamar, no sé cómo lo llaman en Chile. Entonces, yo tengo el niño enfrentado con sus padres, el niño enfrentado consigo mismo, porque no tiene una identidad, no tiene una identidad sexual, entonces antropológicamente es una persona que está boyando, que está dando vueltas. Ese chico, claro, yo lo tengo eh, preparado para manejarle el cerebro, es decir, le he lavado el cerebro y lo tengo preparado para meterle en el cerebro lo que yo quiera. Y entonces la ideología de género sirve para estos pequeños dictadores, para estos pequeños sátrapas que ejercen el poder y que no podrían llegar al poder ni podrían ejercerlo si estuviéramos en una sociedad medianamente normal. Lo que pasa que lo que buscan es una destrucción de la sociedad vía la destrucción antropológica para poder llegar al poder y mantenerse en el poder. ¿Se entiende? Sí. Por eso digo en el libro, como subtítulo, la ideología de género, una herramienta de poder. Sí. Qué interesante eso que planteó al principio, porque creo que de ahí desencadena toda esta reflexión que uno puede hacer en torno a esta ideología y que tiene que ver con la unidad del ser humano. A mí me parece que es algo tan simple decir unidad o el todo del ser humano, pero es algo muy significativo porque lo que se hace efectivamente a través de esta ideología, a través de todos estos discursos, toda esta propaganda que uno ve, jovencitos portando no sé, chapitas o estos pañuelos con los colores LGBT. em, lo que uno ve es una división, es como fragmentar al ser humano de manera tal que simplemente no pueda reconocerse ni como un hombre ni como una mujer. Y eso me lleva y que también es algo que está en su libro y que es parte también de todo de este tema de la bioética y que tiene que ver con esto de trascender la naturaleza humana, crear un nuevo ser humano. Por eso el transgénero y la tecnociencia ha hecho harto aportes para precisamente poder ya hablar de alguien híbrido. Eso me parece preocupante porque cuando las personas ven este tema de la ideología de género, claro, solamente ve algo como lo palpable, que es lo que ve la televisión, ¿cierto? Los políticos hablando, el discurso, el hijo que le llega con cierto material del Estado, libros que entrega el Estado, con cosas así un poco extrañas, en donde uno dice, pero a ver, ¿qué le están enseñando al niño en este tema de la sexualidad? Pero hay cosas que no son palpables, que están por debajo de esta superficialidad y que tiene que ver con el tema de lo trans, el tema de lo híbrido, estos movimientos que están como muy callados y que parece que la gente dijera, no, esto ya es locura total, esto ya no puede ser, pero curiosamente tienen financiamiento de estas llamadas ONG, que uno dice, organismos no gubernamentales que siempre velan por el tema social y todo. No, hay una transformación. Hoy en día tenemos casos de fundaciones acá en Chile, que mucha gente quedó realmente espantada con el tema de las fundaciones, porque efectivamente lo que significaba era hacer un lavado de dinero, era tener recursos públicos
ya, hablando de fundaciones, de ONG que en definitiva estaban financiando por debajo a una serie de instituciones. Y eso es algo que se está dando mucho porque precisamente al nivel tributario las fundaciones tienen otro tratamiento. Entonces se generó esto de, voy a crear una fundación, voy a crear una ONG que supuestamente va a velar por temas social, pero en definitiva estoy sacando recursos públicos importantes para financiar cuestiones tan elementales como el tema del género. Y eso me lleva a dos cuestiones muy importantes y que al menos acá en Chile se está viendo que es, no sé si usted la habrá escuchado o en Argentina existirá con otro nombre, acá se llama la ley Carín, ¿ya? La ley Carín tiene que ver con el acoso laboral sexual y la violencia en el trabajo. Y eso es muy importante porque supone un cambio conductual, pero basado en la perspectiva de género. Y algo muy paradójico es que dentro de los principios que se tiene para estas denuncias, que también se llevan a cabo denuncias falsas, está el de no hacer una discriminación en razón de el sexo, en razón de el género y otras arbitrariedades, pero tú tienes que fallar con perspectiva de género. Entonces esa es la paradoja que en definitiva tú dices, bueno, como principio no puedes discriminar, pero en definitiva tú tienes que fallar discriminando en razón del género. Y eso es muy importante y la gente lo va a empezar a ver en las empresas, porque algo que usted señalaba, el tema de estas denuncias falsas, el daño que se provoca a la persona cuando se producen y la propaganda que hay, porque siempre es la mujer, siempre una mujer y el hombre es como el que agrede, el que acosa, y eso me parece también un mensaje visual para las personas, porque el hecho de decir que algo ya no estalla es ley, tiene una doble lectura, porque por un lado me están diciendo de que el Estado a mí me va a decir de qué manera yo tengo que comunicarme, de qué manera yo tengo que saludar o de qué manera yo tengo que sociabilizar con determinadas personas, porque de cualquier otra manera a mí me lo van a determinar como un acoso como tal. Y eso es una imposición, eso ya es coartar libertad. Lo mismo con el tema del género. Decir a mí que un niño va a tener cierta educación, que se le llama educación sexual integral porque permite que el niño después pueda autoexplorarse, lo que está diciendo es que el Estado se está metiendo en el tema de la sexualidad. Está introduciendo y te está diciendo a ti, como papá, como mamá, o como hermano, o como amigo, de que tú no te vas a poder inmiscuir en eso porque eso es un atentado a la libertad, supuesta libertad de ese niño de decir qué es lo que quiere ser después. Y hoy en día la juventud, en la parada que está, de decir, bueno, yo hoy día soy Javiera, pero no sé, estoy como autodescubriéndome y quizás quiera ser hombre. Entonces, cuando me aburra después de ser hombre, voy a ser, voy a volver a ser Javiera, o quizás me quede como Juan. Y eso es una cuestión de vital importancia porque significa transgredir al ser humano como tal, ya no verlo como unidad. Y las generaciones cada vez más se están como desintegrando. Por eso es que chocamos culturalmente en conocimiento, en valores, en caracteres, chocamos con las generaciones actuales. No sé si le empieza a surgir a las personas hoy en día de que hay un choque generacional en cuanto a posturas, en cuanto a planteamiento, en cuanto a lo que yo debo decir, porque la otra persona lo interpreta de otra forma. Y eso también a mí me coarta la libertad de poderme expresar, de poder trabajar en un ambiente libre, sin estas etiquetas, porque todas estas cargas legales que están surgiendo, en definitiva, están como intoxicando los ambientes laborales, los ambientes educacionales, los ambientes familiares, incluso los ambientes sociales. Porque hay personas que comienzan ya a tener como a disparidad hasta de la manera de pensar de un presidente de otro. O sea, ya inmediatamente hay una división. O sea, si yo opino y que estoy en contra del aborto, inmediatamente ya segmenté mi grupo social porque a mí me van a catalogar que soy facha o que soy de ultraderecha. Entonces, como no quiero verme en esa etiqueta, me voy al otro lado para poder tener más aceptación. Entonces, son cuestiones que
hoy en día a nivel educacional no son prioridad, sino que la prioridad es esta obsesión por el tema de la educación sexual, de meterse en las mentes de los niños pequeños desde la primera infancia, cosa que después cuando ya salgan a cuarto medio, ya sean personas completamente con un lavado de cerebro, como dice, y que supone construir esta nueva sociedad. A mí me parece que el remontarnos al 1984 de George Orwell a estos tiempos es bastante interesante porque uno comienza a hacer cierto análisis y dice, bueno, ¿por qué están haciendo todo esto? ¿Qué es lo que quieren hacer de aquí a futuro? ¿Por qué estas generaciones están teniendo cada vez un comportamiento más separado de lo que nosotros teníamos en tiempos anteriores? Y la gente de edad de mayor edad, ya simplemente dicen, no, hay que adecuarse a los tiempos. Hay que adecuarse a los tiempos y ya no se puede remar contra la corriente, como dicen. Y yo creo que ese es el mayor error que se está haciendo hoy en día. Pensar que que se está a los tiempos. Yo eso lo voy a poner con un caso muy paradójico en tema judicial. El tema judicial acá en Chile ha tenido un cambio estratosférico y que tiene que ver también con este tema de cambio generacional. O sea, ya hoy día el tema de la formalidad de un juez para presentarse ante una audiencia ya se empieza a cortar. Ya ahora puedes tener a una persona que viene con un jersey y con una camisa sin corbata, con una camisa desabrochada, que dice, no, por favor, ya no tanta formalidad, eso ya es tiempo del derecho indiano. Entonces ahora tenemos que como estar de tú a tú y ya quitemos como la formalidad, quitemos como estas cosas ya de antiguo, las tradiciones, porque ya esto ya está como muy viejo, entonces hay que renovarse. Y esos son alertas que se ven en todas las dimensiones. No sé qué opinión le merece a lo que nos va quedando de programa, profesor, que son muchas Sí, cosas. son muchas cosas, son muchas cosas. Entonces, a ver, esto que vos decís, lo último, porque en realidad metiste varios temas, pero bueno, esto lo último sí, creo que hay una cuestión que es la siguiente, creo que nosotros tenemos que tirar para arriba. O sea, yo puedo en la vida personal, puedo tener mis opiniones, lo que sea, en fin, mi trayecto, etcétera. Pero sí, en la vida social, lo que a mí lo que siempre he intentado hacer es tirar para arriba. O sea, apuntar hacia la virtud, apuntar hacia la perfección, apuntar hacia lo mejor y tratar de ayudar con mi ejemplo a los demás hacia lo mejor. Entonces, es verdad, hay distintas maneras de vestirse, pero unas son una vestidura, una vestimenta que tira para arriba y otra que tira para abajo. No me estoy refiriendo ya a mujeres que van por la calle. Chile quizás es más fresco, pero Córdoba hace mucho calor. En Argentina hay lugares donde hace mucho calor. Y en verano, bueno, parece una exhibición de una carnicería, la calle. O sea, no me estoy refiriendo a cosas ya pornográficas, digamos, de gente mujeres que se desvisten para salir a la calle, porque si tuvieran esa falta de ropas en su casa, se morirían engripadas. No me estoy refiriendo a eso, sino me refiero a ver, yo tengo que tratar de apuntar para arriba, tengo que tratar de tirar para arriba, tengo que tratar de dar buen ejemplo para que la gente mejore. Tengo que tratar de apuntar hacia la perfección. Entonces, eso de me visto como quiero, bueno, qué sé yo, cada uno puede vestirse como quiere, es verdad. Pero si yo soy magistrado, si yo soy juez, si yo soy abogado y estoy defendiendo intereses de clientes particulares ante un estrado judicial, yo tengo que tirar para arriba. En la sociedad cada uno tiene un lugar y ese lugar tiene que respetarlo del mejor modo posible. Esa es mi opinión personal. Entonces, no es cuestión de la formalidad por la formalidad, estoy de acuerdo. Para mí no tiene ningún sentido. Pero hay algunas formalidades que sí tienen sentido porque son ejemplares. Entonces, creo que ahí hay que hacer como una distinción. Una cosa es, yo puedo tener un juez en su casa, en una reunión de amigos, sí, puede ir de remera, puede ir de pantalón corto, no me interesa. No hay ningún problema, está muy bien. Pero en público, yo tengo que tirar para arriba, tengo que dar buen ejemplo. No sé, esa es mi opinión personal en todas estas cosas. Pero claro,
El problema es que si el juez no da un buen ejemplo, el juez pierde autoridad. Ese juez canchero, que anda de remerita, que cree que con eso se acerca más a la gente, en realidad está perdiendo autoridad. Y un juez, lo más importante que tiene es la autoridad. Y si pierde la autoridad, no es un buen juez, aunque dicte buenas sentencias, porque no tiene autoridad. ¿Me explico? Creo que la cosa va por ahí. Es decir, yo tengo que respetarme a mí mismo. La vestimenta, las formalidades son una cuestión de respeto. En primer lugar, de respeto a mí mismo, o de respeto a mi cargo, o de respeto a mi lugar en la sociedad. Y después de respeto a los demás. Si yo veo la formalidad como una cosa vacía, sin sentido, estoy de acuerdo, habría que eliminarla. Pero si yo busco la formalidad como un elemento de educación social, como un elemento de distinción social, de realmente apreciar quién soy en la sociedad, entonces tiene todo el sentido del mundo. Ese es un tema. Me quería ir a algo que hablaste, que me parece interesante, todo el tema del transhumanismo. El transhumanismo es llevar la ideología de género hasta las últimas consecuencias, pero ya unas últimas consecuencias de las que no hay retorno. Entonces, ¿qué pasa? Si yo digo que puedo autoconstruir mi género, es decir, mi sexo psicológico, como quiero, con autonomía absoluta, también, y yo siendo varón puedo querer que soy mujer o puedo pretender ser mujer, si yo lo llevo hasta las últimas consecuencias, también puedo creer que soy de otra especie. Entonces tenemos una serie de gente que se compra, por ejemplo, un disfraz de perro, se pone un disfraz de perro, se pone en cuatro patas y se pone a caminar por la calle y a ladrar. Y ahí consigue siempre algún tonto o un pícaro que le ata una Un collar. cuerdita y lo lleva, un collar y se lo lleva a pasear por la calle. Por supuesto, la gente va, se para, hablan, hacen notas, bueno, ganarán dinero por otro lado, ganarán fama por otro lado, saldrán en los diarios, etcétera, etcétera. Pero esto ya se está viendo. El otro día había una reunión en Alemania de gente que se creía perros en Berlín y habían juntado como 200, cada uno con su disfracecito y todos ladrando, en vez de hablar, ladraban. Era una cosa de dementes. Pero esto es llevar la ideología de género hasta las últimas consecuencias. El único paso, pues eso serían las transespecies. El único paso todavía mayor es el transhumanismo, que es una mezcla de digamos, un robot con una especie de un chip que tendría la conciencia mía. Esto los ultra ricos que ahora hay, como Bill Gates y qué sé yo, están tratando de meter en un chip lo que ellos llaman su conciencia, que no sé, serán sus pensamientos, serán sus ideas, serán no sé qué cosa, su voz, lo meten en un chip y entonces están pensando, el día que me muera, esto se lo meten a un robotito, le meten este chip y va a ser mi forma de trascender, mi forma de ser eterno. Cuando el robotito se desarme, se rompa, yo qué sé, le sacan el chip y se lo ponen a otro robotito y así yo seré eterno. Esto es el transhumanismo. Entonces estamos llevando la ideología de género hasta las últimas consecuencias. Ya no es que puedo ser varón o mujer y cuál es el contenido de ser varón o mujer, sino que puedo pertenecer a otra especie animal, porque somos lo mismo los animales que los seres humanos. De hecho, están más protegidos hoy por las leyes los animales que los seres humanos. Si yo mato una cría de un perro, voy preso. Si le pego una patada a un perro, voy preso. Si mato a mi hijo en el vientre materno, no solo no voy preso, sino que me lo hace gratis el gobierno. ¿Me explico? Entonces, bueno, yo quiero ser perro. La verdad que los perros tienen más derecho que los seres humanos y los orangutanes tienen más derecho que los seres humanos. Entonces yo ahora quiero ser orangután. Y después, bueno, querré subsistir en una máquina. Y entonces empezamos a hablar de la inteligencia artificial, empezamos a hablar de cómo de esos, digamos, robots semi-humanos o con apariencia humana, que ya se están fabricando en China, ya se están fabricando en Estados Unidos. Entonces tenemos la niñera, ahora se está
programando una especie de niñera. El que va a cuidar a los bebés o a los niños pequeños va a ser una niñera, pero niñera robot. Y ya están experimentando con eso. Por supuesto, esto será trágico para la humanidad, porque todos nosotros necesitamos el cariño de mamá, el cariño de papá, el cariño de los hermanos, de los abuelos, de los tíos, para poder, digamos, elaborar nuestra propia psicología, para poder elaborar nuestra propia afectividad. ¿Cómo vamos a elaborar? ¿Cómo un niño pequeño, un bebé, puede elaborar su afectividad con un robot? No quiero ni pensarlo. Tenemos los casos de gente que, seres humanos criados, porque a lo mejor los padres han muerto y entonces los han criado en esos orfanatos y qué sé yo, las carencias afectivas que tienen son tremendas y están siendo de algún modo criados y educados por otros seres humanos, que no son el papá, no son la mamá, sino que son empleados públicos. Y los resultados son catastróficos. Imaginemos cuando ni siquiera es un empleado público, ni siquiera es un ser humano, sino que es un robot el que me cuida. ¿Me explico? Hasta ahí llegan las consecuencias de todas estas ideologías que se tiran con un objetivo de un dominio geopolítico, etcétera, etcétera, pero se le da tanta manija que ya hay gente que se pasa de vuelta y entonces empieza a teorizar y empieza a hacer cosas que se van de las manos. Y esto es lo que está sucediendo. Sí, así es, pero como usted dijo, hay que tirar para arriba, hay que aprovechar estos espacios. Yo agradecía, profesor, de la pequeña conversación, porque son varias cuestiones que uno podría eh, entrar a debatir. Y también es admirable lo que está teniendo ahora Argentina, muchos cambios que claramente son buenos augurios para ustedes y lamentable por nosotros que todavía nos queda hasta el 2026. Así que pueden desencadenarse muchas otras cuestiones más, destrucciones de instituciones, destrucción de los poderes del Estado y ya de un sistema democrático que poco y nada queda. Sí, sí, eso quisiera subrayar algo. Cuando yo tenía tu edad, se hablaba de que el marxismo era inevitable, o sea que lo que teníamos que hacer era directamente hacernos marxistas, porque como era inevitable, el marxismo iba a venir, se iba a imponer, entonces más vale eh, dejarse llevar por la corriente antes, anticiparse y gozar de los beneficios de decir, bueno, yo soy marxista, antes de que los marxistas tomaran el poder en Argentina, yo ya soy marxista y entonces cuando tomen el poder, yo ya me puedo acomodar. Pero eso se decía y había, no solo en Argentina, en Chile también, en Europa, el eurocomunismo, etcétera, era, bueno, ya viene el comunismo, entonces hagámonos todos comunistas. O sea, está esa idea de que las ideologías son invencibles y que es cuestión de tiempo nada más, porque la ideología en sí misma es invencible. Antes del marxismo se hablaba exactamente igual con el nazismo. El nazismo va a dominar el mundo, entonces me hago nazi y empezaron los partidos nazis en los distintos países europeos. Y llegó un momento donde el nazismo pareció que iba a prevalecer. Sin embargo, él perdió la Segunda Guerra Mundial y desapareció. El marxismo que iba a ganar, que era inevitable, que qué sé yo, bueno, cayó el muro de Berlín y se acabó el marxismo. Y bueno, evidentemente quedan todavía algunas, la isla de Cuba, Venezuela, China, algunos elementos de un marxismo edulcorado, un marxismo distinto, porque ya desde el punto de vista económico ya se ha pasado al capitalismo, incluso en la misma China. Pero me explico, es decir, está esa idea de que las ideologías son invencibles y que es cuestión de tiempo y que van a dominarnos. Y las ideologías no son invencibles, es más, siempre son vencidas, y entonces lo que hay que hacer es, con la ideología de género, lo mismo, lo que está haciendo Argentina, que es un proceso largo, lento, porque Argentina es un país federal, con lo cual
las provincias tienen autonomía, no dependen del gobierno central, sino que tienen gobiernos propios y que tienen presupuesto propio. Por lo tanto, el gobierno nacional eliminó el Ministerio de la Mujer a nivel nacional, pero puede haber provincias que tengan su Ministerio de la Mujer. Eliminó el Instituto Nacional para la Discriminación a nivel nacional, pero puede haber provincias que lo tengan a nivel provincial. Lo ha eliminado el sistema educativo, pero no tiene escuelas la nación. Las escuelas son provinciales, municipales o privadas. Y entonces todavía esto que está empezando el gobierno nacional recién está empezando y está empezando, sí, a nivel del Poder Ejecutivo Nacional, pero no ha llegado a las Cortes de Justicia, por ejemplo. No ha llegado a las provincias. Algunas provincias sí están empezando a cortar los fondos para esto. El gobierno nacional cortó todo el dinero para la promoción de la ideología de género a nivel nacional, pero las provincias, con sus recursos propios, están sosteniendo también parte de toda esta ideología de género. ¿Qué pasa? Al no recibir fondos del gobierno nacional, los fondos de los que disponen las provincias para la ideología de género son mucho menores. Entonces, de algún modo ya hay efectos que se están sintiendo y que se están viendo, pero todavía falta un montón en la Argentina. Recién estamos empezando lo que es un largo camino. Pero sí quiero subrayar esto. Se pueden vencer las ideologías. Es más, todas las ideologías terminaron desapareciendo. Con lo cual, lo que hay que hacer es ponernos realmente las pilas, ponernos realmente en campaña y luchar contra la ideología de género para abatirla. En Chile tendrán que esperar hasta el 2026. Pero ojo, si no empiezan ahora, en el 2026 van a tener un gobierno que va a seguir imponiendo la ideología de género. Ustedes tienen que trabajar ahora, en el 2024, para conseguir alguna fracción política, fortalecer esa fracción política que esté en contra de la ideología de género, porque si no, no lo van a lograr. ¿Mm? Bien, eso era la reflexión Eh, que quería aportar, digamos. sí, no, muy buena reflexión. Efectivamente, las ideologías matan, reducen la capacidad de pensar y hay que juntar la fuerza, la energía para también derribarlas. Y curiosamente todo se mueve con dinero, así que cuando se acaba el financiamiento, ya uno empieza a entrar a pensar en invertir en esto, en crear organismos, que centros de sexualidad integral y todo esto. Pero claramente que mientras exista ese financiamiento, a eso iba que nos queda hasta el 2026, mientras existe ese financiamiento y claramente que la gente decida como ir, dejarse llevar por la corriente, resulta ser mucho más difícil porque claramente que para el 2026 va a haber un Chile totalmente fragmentado. Eso sí yo creo que va a ser evidente. Por eso es que se va a necesitar de mucho de algo más ciudadano, algo más social, que la gente diga, esto no me gusta y esto no lo quiero. Y eso se demostró cuando hubo el rechazo, el gran rechazo acá en Chile de una nueva constitución, que ya hay políticos que están hablando de que hay que volver al tema, pero, pero hay que ir haciendo ese trabajo pequeño que quizás no se va a notar para poder salvar tradiciones y salvar en este caso lo que somos nosotros como seres humanos. Eso es. Así que, profesor, agradecida, esperando de que las personas también que estuvieron aquí puedan dejar sus comentarios y espero que nos podamos ver en otra ocasión. Como no, Monse, sabes que contás conmigo. Un saludo a todos los amigos de Chile. Bueno, el miércoles que viene, el 9, tengo digamos, una intervención en el 25 jornada de ISFEM, el miércoles por la tarde, de 18 a 20:15, 20:30, una cosa así. Ahí vamos a esperar a que la gente se pueda sumar a esa y pueda ver su conferencia y también la de Douglas Pollock. Muchas gracias, Muy bien. profesor.
Al Nos contrario. estamos viendo en otro episodio. Chao, chao.